Amén, amados. Dios les bendiga rica y abundantemente. El día de hoy tenemos la continuidad del capítulo que nosotros hemos venido estudiando desde el día de ayer. Estuvimos hablando sobre el capítulo 3 de Primero de Reyes. Primero de Reyes, un libro que habla de la historia de los primeros reyes de Israel después de la muerte del segundo rey de Israel. Estamos hablando de la muerte del rey David, el cual fue el segundo rey de Israel, ¿verdad? Sin contar aquel rey que se puso como rey sin que Dios lo ordenara, aquel hijo de David que se había proclamado rey. Pero el genuino realmente fue Salomón. Así que nosotros estamos hablando de una sabiduría que Dios le dio a este primer rey. Y el día de ayer específicamente estuvimos mirando del bosquejo que nosotros vamos a ver en esta clase es la alianza y el culto en los lugares altos, que el sueño de Salomón, su petición de sabiduría, el juicio entre las dos rameras. Eso es lo que vamos a estar mirando. Ayer le estuvimos mirando esta introducción. También estuvimos hablando sobre la frase, que la frase, como siempre nosotros le decimos, es una frase que la traemos tratando de que usted piense en ella, analice en ella para poder entender todo el capítulo. Y la frase dice, alguien que me la lea, por favor. Está ahí en la pantalla. La verdadera grandeza comienza cuando el líder conoce su necesidad de Dios y gobierna con sabiduría para el bien del pueblo. Usted está mirando. ¿Eh? ¿Qué usted entiende por eso, hermana Nina? La verdadera grandeza, no cualquiera, no la verdadera. Dice que comienza cuando el líder reconoce que tiene necesidad de Dios y gobierna con sabiduría para el bien del pueblo. Así como hizo Salomón, que dijo que no podía gobernar ese pueblo él si Dios no le daba sabiduría. Usted se fija. Usted se fija. Amén. Entonces, nosotros dijimos que esa frase refleja la humildad de Salomón al pedir sabiduría, como decía nuestra hermana Nina. También la prioridad de Dios en concederle lo que él necesitaba para gobernar y el impacto de juicio sabio en la nación. Ayer también estuvimos hablando de los personajes. Ya usted sabe que aquí está Dios, está la mujer ramera y está el rey Salomón, el cual era hijo de David. Nosotros nos quedamos precisamente en los primeros versículos hablando de la actitud de sabiduría que tomó Salomón aliándose aliándose con la hija de Faraón. Esto fue una actitud de sabiduría. Y nosotros hoy vamos a analizar estos puntos. Y uno de los puntos que nosotros estuvimos estudiando el día de ayer precisamente era que si Salomón ya tenía sabiduría antes del sueño, recuerde, antes del sueño. ¿Qué es lo que fue eso? ¿Un qué? Sueño. Fue un sueño, ¿verdad? Un punto muy importante que queremos enfatizar, ya que así como yo lo escribí en el grupo, nosotros habíamos dicho de que Salomón, y quiero rectificar esto aquí públicamente, Salomón, ayer la hermana Tania hacía una salvedad de que si Salomón era el único rey a quien Dios le había hablado por sueño, y específicamente es así. Yo había dicho que como que después de él a otros reyes Dios también le había hablado y no amado. Realmente no es así. A quien al único rey que Dios
le habló por sueño e hizo pacto con él a través de sueños fue al rey Salomón. Esto fue algo muy importante y es algo que a mí me llamó mucho la atención después que me puse a estudiar este punto y es algo maravilloso. Dios tuvo mucho detalle con Salomón, mucho detalle. Y hoy queremos hablar bíblicamente por qué razón Salomón ya tenía la sabiduría antes del sueño. Y yo quisiera que usted y yo visitemos el libro de Primero de Crónicas. Vamos a mirar lo que dice el libro de Primero de Crónicas y allí vamos a ver las actitudes o las evidencias de que Salomón tenía sabiduría antes del sueño. Vamos a mirar algunos puntos, algunas cosas que Salomón llegó a hacer. Y esto es importante. Quisiera que, primeramente, quiero mostrarle algunas evidencias de que Salomón hizo para demostrar que en él había sabiduría. Lo que pasa es que Salomón no sabía que él tenía algo que Dios ya se lo había entregado. Lo primero que nosotros vemos en los primeros versículos, alguien que me lea el versículo 1 y 2 del mismo capítulo que estamos mirando, por favor. Vamos a mirarlo ahí brevemente, por favor. Vamos a ver la alianza que él hace con Egipto. De Primero de Reyes. Sí, Ok. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, está bien. porque no había casa, Siga, porque no había casa. edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Exacto. Bien, ahí nosotros miramos por qué Salomón inicia, todavía él no tiene el sueño. Él no tiene aquel encuentro con Dios a través del sueño. Pero si usted analiza, lo primero que él hace es una actitud estratégica. ¿Y qué hace él? Hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues él tomó la hija de Faraón. Dice que esto fue una decisión estratégica. Esto tuvo que ver con sabiduría, porque su padre no hizo este tipo de hazaña. Nadie dentro del reino de Israel había hecho esta hazaña. Entonces, él agarra y lo primero es que hace alianza con Egipto, casándose con la hija de Faraón. Y en la antigüedad, una alianza matrimonial con Egipto implicaba estabilidad, implicaba prestigio, implicaba protección contra amenazas externas, porque Egipto era una potencia. Y esto que hizo Salomón también fue una actitud de sabiduría. Ahora, hay algo más que queremos mirar y es el versículo 3. El versículo 3 es otra evidencia de sabiduría, algo que no hizo ninguno de los hijos de David. Léame el versículo 3, por favor. El versículo 3. Sí. Dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Exacto. Entonces, nosotros miramos que el texto revela que Salomón ya había decidido seguir a Dios, amar a Dios antes de aquel sueño.
¿Y qué sabiduría más grande puede tener un hombre de amar a Dios en una época donde los dioses ajenos y en el lugar donde ellos estaban era muy normal y muy natural? Este hombre, ya el padre muere y él, en ausencia de su padre, el cual era aquel líder, dice que él decidió amar a Dios. ¿Usted se imagina eso? Salomón tenía prácticamente unos 20 años y es el rey de Israel. Y él, en vez de enfocarse en él, dice que él amaba a Dios. Esto revela sabiduría. ¿Eh? Esto revela sabiduría. Andar en los estatutos de David muestra que tenía temor de Dios, reverencia, tenía sensibilidad espiritual, elementos que son base de la sabiduría. Alguien que me lea Proverbio 9:10, por favor. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Los lectores de Biblia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Exacto. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Y qué dice el texto? Que él decidió amar a Dios. Amén. Entonces, si el principio de la sabiduría, si lo que realmente sostiene aquella sabiduría es amar a Dios primero, y usted ve que él decide amar a Dios antes de tener aquel sueño, ¿tenía sabiduría o no tenía sabiduría? Amén. Pero la pregunta es, Sí, claro, ¿nació con sabiduría o la adquirió? claro. Dígame, hermano. Entendí Clarísimo. que, que la pregunta era, ¿nació con la sabiduría o la adquirió? Todavía a este punto él no tiene el encuentro con el Señor. Todavía él no tiene el encuentro. Y dice que él amaba a Dios, decidió amar a Dios y sacrificar al Señor con apenas 20 años. Pero esa parte usted le voy a demostrar los textos bíblicos que demuestran. Lo estoy llevando poquito a poquito. Sí. Primeramente estamos analizando el texto. Yo quisiera que usted no se enfoque en una cosa, sino mire el texto, lo que dice, que el principio de la sabiduría, el principio, lo que sostiene la sabiduría. O sea, para usted hablar de sabiduría, usted tiene que hablar de temor de Dios. Y dice, Amén. y dice el texto que nosotros leímos, el versículo 3, que Salomón decidió amar a Dios. ¿Mm? Ok, entonces, eso demuestra sabiduría. Bien, ahora, el versículo 4. Hay otro punto que quiero ver. El versículo 4. ¿Quién me lo lee, por favor? Ahí mismo. Dice, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Ok, fíjese algo. Salomón no solamente ama a Dios, sino que él va a los lugares altos porque en aquel tiempo todavía no había un templo para sacrificar al Señor. Y dice que este hombre no iba a sacrificar un buey, no iba a sacrificar 2, ni 5, ni 10, ni 100. ¿Cuánto? 1000. ¿Cuánto? 1000. 1000. Oiga eso. El rey
fue y sacrificó en los lugares altos allí 1000 holocaustos. Sacrificar 1000 holocaustos no era solo un acto de devoción. Sacrificar holocausto al Señor era un acto de liderazgo intencional. Él andaba buscando que el pueblo buscara a Dios, amara a Dios, y esto, amado, es sabiduría. ¿Ok? Él sube allá en aquel lugar donde las demás naciones iban también a sacrificar a sus dioses paganos, pero cuando iba Salomón, no era como ellos que iban y sacrificaban 2, 3, 4, 5, 10, no, él iba con 1000 ovejas para sacrificar al Señor, 1000 holocaustos. Esto era algo bien llamativo, donde todos los demás decían, pero ¿y qué es lo que está haciendo este hombre? Nosotros estamos sacrificando a nuestro Dios 2 ovejitas, un buey. Y mira la fila que tiene Salomón, 1000 ovejas, 1000 buey. Usted se imagina, 1000 holocaustos. Era algo notorio. Así que él andaba buscando mostrar el Dios de Israel y el compromiso que él tenía con ese Dios que todavía no había tenido un encuentro. Entonces, esto también es un indicio de sabiduría. Ok. Ahora yo quisiera que alguien me busque el libro de Crónicas, primero de Crónica. Vamos a ver los versículos 12 del capítulo 22, por favor. Primero de Crónica 12. 22, versículo 12. Sabe que el Ah, libro de Crónicas es un libro que lo escribió Esdras. Y el libro de Crónica realmente habla los detalles que usted no va a encontrar en los libros de Reyes, ¿verdad? Allí se da más detalle. No se exalta tanto el pecado de los hombres, sino más bien detalles que hubieron en su reino que no se especifica en el libro, ni en el primero, ni en el segundo de Reyes. Entonces, cuando usted quiera consultar más detalle de lo que no dice el libro de Reyes, usted se va entonces al libro de Crónicas. Allí en las Crónicas se explica con más detalle. Léame, por favor, del versículo 11 y 12, por favor. 11 y 12. Sí. Este es el capítulo 22. Sí. Dice, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él lo ha dicho a ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Amén. Amén, hasta ahí. Ajá. Sí, lea el 13, lea el 13. Amén. Entonces serás prosperado y si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel, esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Amén. Ahora yo quiero que usted me lea, por favor, ahí mismo lo que David dice en el versículo. Yo la puse a leer desde el 12, pero léame el versículo 9, porque hay una parte que a mí se me fue. Amén. Dice, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz a todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y edificaré. Que él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Amén. Amén. Sí, léalo. Y tú, Salomón. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Amén. Ok, Amén. exacto. O sea, si usted ve
que el Señor le dice, que el Señor le está diciendo a David. David. Le está diciendo que a él le nacerá un hijo, el cual será su nombre de paz. Ujú. Usted se está dando cuenta que Salomón no fue escogido después que nació. Mm. Desde antes de él nacer, Antes. desde antes de nacer, le dice, he aquí te nacerá un hijo, el cual será hombre de paz. Fíjese que no estoy leyendo ningún comentario, estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? Será un hombre de paz. ¿Por qué? Dice, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. ¿Tenía Dios plan con él antes de él pedirle sí o no? Amén. Tenía, amén, Amén, amén. Sí, Clarísimo. desde antes de nacer, Dios dijo, este hombre va a tener, el nombre de él se llamará Salomón. Un nombre de paz. Por eso el gobierno de él fue de paz. Por eso él inicia de una vez casándose con la hija de Faraón. Él no iba a tener conflicto con Egipto, porque el gobierno de él iba a ser un gobierno de paz. Ok. Por tanto, su nombre será Salomón. Yo le daré paz, reposo sobre Israel en todos sus días. Ok. Ahora yo quisiera que leamos primero de Crónica 28:9. Por favor. Si nadie más puede leer. Lea, ¿no? El que lo tenga, no se preocupe. 28:9. Salomón, hijo mío. Y tú, Salomón, hijo. Ok. La hermana. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú Wow. le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Ah. Entonces, ¿usted sabe quién es que le está hablando a Salomón ahí? ¿Quién le está hablando a Salomón? ¿Quién le está hablando, mi hermana? Jehová, Jehová. No, Dios. no. Oiga cómo le dice, y tú, hijo mío, reconoce Ah, David, le a está Dios. hablando David, su padre. Ese es David. Exacto. O sea, aquí usted está mirando el consejo que le está dando David a Salomón antes de él morir. Y tú, hijo mío, Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. O sea, encima de todo, Salomón también tiene la dirección de David. Por eso cuando él tiene el encuentro con Dios, usted dice, oh, pero Salomón fue un hombre sabio que, wow, pidió sabiduría. Sí, pero él fue instruido, su papá, antes de morir, le dijo, óyeme, reconoce a Jehová, el Dios de tu padre, y sírvele con un corazón perfecto. Por eso es que usted va a ver que él le dice, dale, Señor, a tu siervo un corazón entendido. Y yo quiero que usted y yo veamos el gran significado del corazón. Y lo voy a poner ahí más adelante para que usted entienda este punto. Esto es muy necesario entenderlo porque hablar sobre la decisión que toma Salomón nos debe a nosotros llevar a entender que pedir como conviene es una acción de sabiduría. ¿Quién no quisiera pedirle a Dios lo que Dios realmente tiene para ti? Eso es maravilloso. Usted recuerda que dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles porque Él sabe lo que tú y yo realmente necesitamos. En otras palabras, cuando tú y yo vamos a la oración y estamos hablando con el Señor, usted ve que el Espíritu Santo lo que hace es que si usted está pidiendo algo que no es,
él intercede y empieza a cambiar esa oración para transferirle al Padre lo que realmente tú necesitas. Ahora, Salomón, cuando le pide al Señor, él le pide algo que ya Dios se lo había dado. Por eso el texto dice, por cuanto no pediste, ¿qué? Las opciones que él tenía. ¿Cuáles opciones? Él podía haber pedido riqueza, podía haber pedido muerte de sus enemigos, él pudo haber pedido extensión de los años, larga vida. Nada de esa cosa él pidió. Él pidió, Señor, quiero un corazón entendido. Y Jehová dijo, por cuanto tú pediste esto, quiero decirte que ya eso te lo di y te voy a dar algo más todavía que ni siquiera tú pediste. Y ahí el Señor le enumera la lista. Ok, entonces, quiero concluir con ese punto, que Salomón ya tenía aquella sabiduría natural, aquella sabiduría que el Señor le había dado, tenía discernimiento político, tenía sentido de justicia, aunque él no lo sabía, ¿verdad? ¿Cuáles son las evidencias de que Salomón realmente la tenía? Primero, él hace alianzas políticas. Él ama a Jehová, sacrifica con devoción. Por eso, la respuesta del sueño es inmediata cuando él la da. Que el Señor le dice, te he dado corazón sabio, te he dado un corazón entendido. Él no le dice, te daré un corazón encendido. Entendido. Él no le dice, te daré un corazón sabio, lo que indica que ya el Señor a él se lo había entregado. Así que Dios ya había preparado la sabiduría para Salomón, pero su oración humilde la activó de manera visible. ¿Qué pasa? Cuando él se da cuenta que ya eso él lo tiene, él sale de ese sueño con una actitud, amado, wow, me encontré con Dios. Me dijo que yo soy un hombre sabio. Me dijo que tengo sabiduría. Fíjate, entonces ya él sale con aquel corazón dispuesto, sin miedo, a enfrentarse al gobierno del reino que el Señor le había entregado. Ok, entonces, hay evidencia de personas que Dios también le entregó sabiduría. La Biblia dice en Jeremías 1:15, antes que te formase, te santifiqué. Eso fue a Jeremías, que Dios le dijo eso. También en Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espirituales en Cristo. El creyente realmente tiene todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Usted y yo la tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no tengo el conocimiento de eso, yo voy a andar como un pobre en la calle, como alguien desaventurado. Y la Biblia me dice que yo soy un bienaventurado. La Biblia me dice a mí que Cristo, que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. La Biblia dice que tú y yo somos ciudadanos del cielo. O sea, que usted y yo somos extraterrestres, no somos de esta tierra. Y hay creyentes que están muy apegados a la tierra, muy apegados a la situación de la tierra, valga la redundancia, porque desconocen que son ciudadanos del cielo. Ahora, cuando usted conoce y sabe a través de la escritura que usted es un hijo de Dios, que a través de Cristo usted tiene herencia en el cielo, que usted puede hablar con Dios ya no como siervo. La Biblia dice que Jesús dijo, ya no te llamaré siervo, ahora serán mis amigos. Y por eso la generación después de Cristo pasó de ser siervo a ser hijo. Por eso, cuando el ángel se encuentra con Juan allá en el Apocalipsis, le dice, mira, recuérdate que tú y yo somos consiervos. O sea, tú y yo somos iguales. No me adore a mí, adora a Dios, porque tú y yo somos iguales. ¿Quién le revela eso a Juan? El ángel es que se lo tiene que hacer saber, porque aunque Juan
ya era hijo, muchas veces, si no tenemos la revelación del cielo, podemos cometer errores. Juan no sabía que a los ángeles no era para él rendirle adoración. Ahora, cuando el ángel le revela esto, él deja de hacerlo automáticamente y dice, oh, pero tú y yo somos iguales. Sí. ¿Sabe qué? La Biblia dice que los ángeles están para el servicio tuyo y mío. No es para que cuando yo vea a un ángel se entra en una adoración al ángel. Ahora, si yo no tengo ese conocimiento, si yo no tengo ese entendimiento, yo voy a cometer muchos errores. ¿Qué significa esto? Que debo yo no adorar, perdón, que debo yo no pedir a Dios. Sí, yo debo de pedir, pero es necesario que yo pida con entendimiento, porque posiblemente yo le voy a estar pidiendo algo a Dios que ya Dios hace rato que me lo dio. ¿Se fija? Entonces, si le pides a Dios y no sabe que lo que tú estás pidiendo ya Dios te lo dio, es necesario entonces que al Dios que tú y yo le servimos le hablemos. Tú le hablas y le dices, Señor, lo que yo te estoy pidiendo ya tú me lo diste, ya yo lo tengo. Aquellas cosas, ¿qué debo de hacer para acceder a ella? Y usted le habla y el Señor va a buscar la manera de manifestarse, de hablarle como lo hizo con Salomón. Quiero terminar con este punto, que muchos creyentes ya tienen dones, tienen sabiduría depositado por Dios, pero no se activan hasta que ellos reconocen que lo tienen. Nadie puede hacer uso de algo aunque usted lo tenga. Si usted no sabe que lo tiene, usted no puede hacer uso de ello. Lo que pasó con Salomón, que en el sueño se le revela lo que él ya tenía. Por eso no pasa nada extraordinario, sino que el hombre sale ahora confiado de que él ya tenía algo y él lo podía hacer. Ok. Dijimos que él hizo sacrificio en los lugares altos. El pueblo ofrecía sacrificio en las colinas porque aún no se había edificado en el templo, aunque Salomón amaba a Dios. Esto muestra una mezcla de prácticas que serían corregidas después. Es decir, aunque ellos estaban sacrificando en los lugares altos, no era algo determinado por Dios. Esta cosa se pasó por alto, pero después se corrigió. El lugar de sacrificio fue el templo que Dios eligió allá en Jerusalén para que el pueblo fuera a sacrificar. Y usted lo va a ver más adelante porque Salomón construye el templo y nosotros vamos a mirar cómo fue que ese templo fue construido. Mas Salomón amaba a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Antes de yo pasar al otro punto, porque como le dije, realmente nosotros vamos a terminar por completo este capítulo, va a ser mañana. eh, eh, ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento de lo que hemos hablado? No, no. Digo, para mí, para Karina Díaz, está clarísimo. No puedo decir nada porque está hablando la claridad y es así, se ve bíblicamente. Y para mí, yo estoy realmente muy Amén, tranquila de eso, de esa explicación. amén. ¿Alguien más? Gracias, mi hermana. ¿Alguien más? ¿Tiene usted alguien más alguna duda, alguna pregunta? ¿Puedo continuar? Oh, claro. En perdón, proverbio que leímos primero, proverbio, principio de la sabiduría, Perdón, mi hermana. el principio de la sabiduría, en el proverbio. Era el Estuvimos, capítulo, estuvimos leyendo el capítulo, déjame ver cuál fue el que leímos. ¿Dónde fue el 9?
Yo estoy en el 9, pero no Estamos me en el recuerdo el 9:10. versículo. 9:10 me parece. 9:10. 9, 10. Yo estoy en el 9. Que era el versículo 10. Gracias, gracias. Sí. Ok. Perfecto. El contraste entre sacrificio ritual y la No, aquí. obediencia espiritual. Vamos a mirar. Dice, mas Salomón amaba a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Qué enseñanza tiene esto? Que aunque Salomón amaba a Dios, practicaba un modelo de culto no conforme a la instrucción divina, esto ya lo estuvimos hablando, ya que ofrecía sacrificio en los lugares altos, una práctica que mezcla costumbres paganas, pero este detalle muestra que el amor de Dios puede coexistir con inmadurez espiritual. Es decir, Dios, independientemente de que no aceptaba la mezcla de las culturas paganas, también comprendió que no había otra manera para ellos en ese momento adorar a Dios y ofrecer sacrificio al Señor. Ese lugar no fue el que Dios escogió, pero era la opción que ellos tenían. Además, en aquellos lugares eran los lugares donde Salomón podía también diferenciar el Dios al cual él le servía y haciéndolo públicamente para que los demás también conocieran de ese Dios a quien él le servía. Así que muchos creyentes pueden que amen a Dios, pero aún necesitan instrucción y corrección para adorar de manera conforme a su voluntad. Y eso no se sienta mal si en algún momento usted está haciendo algo, luego es corregido. Esa corrección es precisamente lo que muestra el amor de Dios. Enseñanza clave adicional, que el amor por Dios debe de estar acompañado de obediencia informada y purificada. Cuando usted es una persona que ama a Dios, procure siempre de hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. Ahora, hay un lugar donde Salomón sueña y queremos mirar en esos versículos que estuvimos mirando del 4 y el 5, cuál es el significado que tiene el lugar de Gabaón. ¿Qué significa esto? Gabaón era uno de los principales lugares de cultos antes de la construcción del templo. ¿Qué era Gabaón? ¿Un dios pagano? No. ¿Cómo? No, Míralo ahí. Era Uno de los monte, principales el lugares monte. de culto antes de la construcción del templo. exactamente. Grábese eso, por favor. Gabaón era uno de los principales lugares de cultos antes de la construcción del templo. En Gabaón es que Salomón tiene el sueño. Y esto es importante poderlo entender. Ahora, el tabernáculo estaba allí. Si alguien puede leer segundo libro de Crónica, capítulo 1, verso 3, por favor. Ya nada más le voy a coger algunos 10 minutos más y ahí lo paramos. Quiero terminar este punto. Segunda de Crónicas, ¿qué hermano? Segundo de Crónica, recuerde, segundo de Crónica es, segundo de Crónica, capítulo 1, versículo 3. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Exactamente. Entonces, en Gabaón estaba el tabernáculo, aquel que Moisés junto con los demás habían construido, el mismo que andaba con ellos de campaña en campaña. Ese mismo tabernáculo estaba en Gabaón. Ahora, pero el arca del pacto ya no estaba allí, sino en Jerusalén, bajo una tienda puesta por David. Si nosotros miramos el segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 17,
ahí lo vamos a mirar. Si alguien lo puede buscar también, por favor. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 17. ¿Quién lo tiene? 6:17 dijo, hermano. Sí, por favor. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Amén. Excelente. O sea, ellos no tenían templo, ¿verdad? Pero ¿qué dice el texto? Que ellos metieron el arca de Jehová y la pusieron en medio de una tienda. En medio de una tienda, allí la pusieron. Ok, esto establece una tensión entre la apariencia de religión o de religiosidad, sacrificio y la presencia real de Dios, es decir, el arca. Salomón sacrifica en Gabaón, pero luego va a Jerusalén y se presenta ante el arca. Si usted se da cuenta, inmediatamente Salomón tiene el sueño en Gabaón. ¿Qué hace Salomón después del sueño? ¿Qué hace él? ¿Eh? ¿Aló? Amén, hermano, pero no sé. No, ent- ¿Qué hace Salomón después del sueño? Hermano Hamilton dice que sacrifica. Exactamente. Él sale de ahí y automáticamente, pero Jamison, hable sin miedo. No, sino que está lejos, entonces de allá está Ah, diciendo sacrifica. ok. Dice el versículo 15, cuando Salomón despertó, vio que era sueño y vino ¿a dónde? A Jerusalén. Y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocausto y ofreció sacrificio de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Mi hermano, ¿qué versículo está leyendo usted? Versículo 15 Oh, del primero de Reyes, del capítulo 3. amén, amén, gracias. Eso hizo él cuando se despertó. Fue, sacrificó a Jehová de una vez. ¿Y qué hizo? Le ofreció banquete a todo el mundo. El hombre salió contento porque Dios le reveló aquellas cosas que él tenía. Amén. Amén. Eso, hermano Jorge, es una forma de ver acá en este versículo 15, en mi criterio, de que Salomón llevó el sacrificio nuevamente a donde tenía que ser, en Jerusalén. En Jerusalén. Porque hay una cosa que es importante de la que usted estaba hablando y es que había una separación. Sí, Estaba el Arca de la Alianza en Jerusalén, que representaba la presencia de Dios, y estaba separado del lugar de sacrificio, porque estaban subiendo a los lugares altos, en este caso a Gabaón, a exacto. hacer los sacrificios. Es decir, que había una separación entre lo que representaba la presencia de Dios, que era el arca que estaba en Jerusalén, y el lugar de sacrificio. Entonces, cuando Salomón entiende esto, después de la revelación, después de lo que él tuvo con el Señor, él baja donde está la presencia, al arca, y entonces ofrece sacrificios a Jehová ahí donde tenían que ser sacrificados. Exactamente, exactamente. Por eso nosotros miramos que Dios se manifiesta incluso cuando nuestras prácticas no son perfectas. Él se le manifestó ¿a dónde? Allá en Gabaón. Pero inmediatamente se le manifiesta y él dice, espérate, vamos para allá, vamos a dejar esto, espérate. Y agarró, se va a Jerusalén y allí empezó a caminar en plenitud en la presencia de Dios. Amén. Ok, Amén. vamos a ver los versículos y ya lo voy a parar aquí. ¿Qué hora es? Son y 15. El versículo 15, la conciencia después del sueño. Wow, yo quería llegar a donde habla del corazón para yo explicarle realmente por qué él pidió
corazón entendido, corazón sabio. Eso es maravilloso cuando nosotros miramos eso. Dice, cuando Salomón despertó y vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca de Jehová, y sacrificó holocausto, e hizo banquete a sus siervos. Salomón reconoce el sueño como una revelación divina. Inmediatamente él ve este sueño, él dice, wow, aquí se me apareció Jehová. O sea, en otras palabras, él está diciendo lo mismo que le pasó a Abraham, lo mismo que le pasó a Moisés, lo mismo que le pasó a Josué, lo mismo que le pasó a Jacob, lo mismo que le pasó a mi padre, lo mismo me apareció a mí. O sea, él de una vez hace un cambio y su vida empieza a tornar de manera diferente. ¿Qué él hace? Se dirige al lugar correcto. ¿A dónde? A Jerusalén, donde estaba el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. ¿A dónde estaba él adorando? ¿A dónde estaba él? Gabaón. En Gabaón, sí. Allá, exactamente. Pero él ahora dice, no, espérate, a mí se me apareció Dios. Vámonos para allá. ¿Y qué hizo? Empezó a sacrificar donde él tenía que sacrificar. Ok. Cambiar el lugar de sacrificio y celebra con su pueblo, no solamente con Dios. ¿Qué enseñanza nos da esto? Que la verdadera revelación cambia tu dirección. Mire, mi amado, cuando un hombre tiene una revelación verdadera y está haciendo cosas que no agradan a Dios, cuando Dios se le revela, el hombre tiene que cambiar. Amén. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Salomón estaba en el lugar equivocado. Independientemente que era el lugar de donde se ofrecían los sacrificios, el lugar donde ellos tenían, pero automáticamente se les revela a Dios. Él dice, cambio mi dirección. Y llevó de los lugares altos, se fue a Jerusalén, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba la dirección de Dios. El liderazgo espiritual no se queda en lo íntimo del sueño, sino que se traduce en acciones públicas de comunión y celebración con otros. Así que él no se quedó ahí, sino que él salió de ahí públicamente, fue a enseñar. Así que la sabiduría recibida en lo secreto debe de producir fruto en público. Lo mismo que pasó con él. Él tiene el sueño en Gabaón, pero ese sueño que le dice a él que él es un hombre sabio ya, que Dios le entregó todo eso, él se fue, salió de ahí, dijo, ¿qué yo busco aquí? Yo tengo que estar donde está la presencia. Amén. Amén. El sueño y la petición de sabiduría. En Gabaón Dios se le aparece en sueño. Esto es significativo. Dios habla de muchas veces en sueño. En Job capítulo 33, versículo 14 y 16. En este sueño Dios le ofrece a Salomón escoger lo que quiera. Por eso aquí lo voy a dejar hasta aquí, mi amado. Voy a leer este y ya lo dejo hasta aquí. Alguien búsqueme Job 33, 14 para que leamos esos dos versículos, del 14 al 16, por favor. Job 33. Sí. Amén. 33, 14, ¿hasta cuál? Hasta el 16, 14 al 16. Amén. Amén. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela a los oídos de los hombres y les enseña su consejo. ¿Se pudo entender eso? Amén. Tradúcame eso ahí, sierva. Dice la palabra aquí en Job que Dios habla en una o en dos maneras, es decir, en una o en dos formas, pero que para nosotros los hombres no entendemos en muchas ocasiones en la forma en que Dios habla. Y dice que una es por sueño y otra es en visión nocturna, que fue lo que sucedió con Salomón.
que le habló a través de sueño. Y entonces ahí cuando el Señor le revela, nos revela a nosotros los hombres al oído y nos enseña su consejo, nos enseña su palabra, lo que Él quiere para nosotros. Y fue lo que sucedió con Salomón. Exactamente. Así que nosotros miramos, gracias, nosotros miramos que la petición de Salomón, él no pide riqueza. Él se da cuenta que tiene un encuentro con el Señor, pero allí él no pide riqueza. Él tenía la opción de pedirla. Él no pide venganza, tenía la opción de pedirla, sino que él pide corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Hoy no nos va a dar tiempo poder hablar sobre el corazón entendido. Lo tengo todo ahí. Lo vamos a hablar mañana. No se deje de conectar, que esto va a ser muy maravilloso. Mañana le prometo terminar, si Dios Está bueno. así lo permite. Sí, Pero más que bueno. sí. Amén. Mañana vamos a hablar sobre el corazón entendido, porque mire, de esto va a depender mucho. Esta clase va a depender mucho, porque todo el reino que nosotros vamos a ver, todo lo que vamos a ver de los reyes, recuérdese que nosotros vamos a mirar la historia de 39 reyes de Israel. Imagínense. Y de esos, el único que tiene esta sabiduría es Salomón. Y ese Salomón era el modelo para que todos los demás tuvieran esa sabiduría. Pero también nosotros vamos a mirar más adelante que ella misma envanece, porque Salomón después se envaneció, es decir, se creyó. Hay que tener mucho cuidado. Él soltó la humildad y se fue por su conocimiento, por su sabiduría, y siguió a todas sus mujeres, cayó en idolatría y eso fue terrible. Aunque al final él se arrepintió, pero pasó un tiempo fuera de la presencia de Dios. Entonces, nosotros miramos, mis amados, que él no pide riqueza, no pide venganza, sino que pide un corazón entendido para juzgar al pueblo. En hebreo, corazón, él pidió un corazón que escucha, corazón que escucha. La respuesta de Dios en los versículos 10 y 14 le concede que sabiduría como nadie antes ni después. Y en el capítulo que vamos a ver, el capítulo 4 precisamente, ese capítulo trata de la biografía de todas las personas que estuvieron en el tiempo de Salomón. Y eso va a ser maravilloso. Cuando yo estuve estudiando eso, que de hecho creo que a mí que me toca hablar de ese capítulo 4. Sí, 24. Exacto, ese capítulo usted se va a gozar, mi amado, porque lo que hay ahí es maravilloso. ¿eh? Los hombres que habían en la época de Salomón. Mire, habían sabios que de hecho escribieron en los salmos, muchos de los sabios de ese tiempo escribieron salmos y están ahí en la Biblia. Y ellos eran más sabios que, o sea, estaban dentro de los sabios cuando Salomón nació. Lo que pasa es que la sabiduría que Dios le dio a Salomón estaba por encima de todos ellos. Entonces, sabiduría como nadie antes ni después. Por eso es lo que Dios le concede. Le concedió riqueza, le concedió honra sin haberla pedido. Él no pidió nada de eso, pero el Señor se la dio. Longevidad, si anda en sus caminos. Esta fue la única bendición que Dios se la puso como condición que él no pidió. Él le dijo, te voy a dar longevidad siempre y cuando tú andes en los caminos que andó David, tu padre. Salomón despierta y ofrece más sacrificio delante del arca, mostrando reverencia y agradecimiento. El hecho de que él terminara el sueño y se embalara de una vez para el arca a ofrecer más sacrificios. Recuerde que ya le había ofrecido 1000 holocaustos. Y cuando él se despierta de ese sueño, él dice, ¿qué? Espérate, voy para la presencia. Y cuando va para allá, ofrece más sacrificio y le hace banquete al pueblo. Él estaba tratando de demostrar el agradecimiento por Dios habérsele revelado y decirle a él que ya él tenía la sabiduría y que también le iba a añadir riqueza, honra que él no había pedido. Amados, lo dejo hasta aquí. Dios le bendiga mucho. Si alguien Amén. tiene algún aporte, lo puede decir.
Si no tiene, Una pregunta, hermano Jorge. sí, El arca estaba, desde David, el arca estuvo en una tienda, pero una vez que ya se construye el templo, Salomón ya la traspasa al templo, ¿no es cierto? sí, ¿O no? sí, efectivamente. Dentro de la construcción del templo, Salomón, lo vamos a ver más adelante, que él hace un diseño. Hay uno de los reyes, rey era de, ay, se me fue el nombre, ¿dónde era él? Le regaló 120 talentos de oro y él usó todo ese oro precisamente para construir el tabernáculo de Dios. Y allí él, dice la escritura que él duró aproximadamente 7 años construyendo ese templo del Señor. Entonces, cuando él construye el templo, él hace todo en orden. Ahí él hace el atrio, hace el lugar santo, hace el lugar santísimo y todo tal cual como Dios lo había diseñado. Entonces, el arca quedó dentro del lugar santísimo donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y allí y adentro del arca, entonces él le puso, ya eso más adelante lo vamos a ver, pero sí, efectivamente, como usted dijo, así mismo es que el Señor lo hace. Amén. Así que Gracias. lo hace. ¿Alguna otra pregunta, mis amados? Mi ¿Algún? aporte lo voy a dar cuando terminemos este capítulo. Amén. Créame que va a ser maravilloso cuando estemos mirando el corazón entendido. Ya nosotros en otro momento hemos hablado sobre eso, pero usted y yo sé que lo vamos a entender mucho mejor. Así es Amén. que lo espero mañana a la misma hora, eh, Amén. con el mismo ánimo y Gloria a Dios. amén. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Dios Gracias, les bendiga, hermano. mis hermanos. No, vamos a Bueno, orar. Dios los bendiga. para todos los que están de aquella parte, que hagamos ahora un buen té y nos quedemos aquí y si podemos seguir.